Queremos usar el teorema binomial para expandir la cantidad 2x menos 3, elevada a la cuarta potencia. El teorema binomial se establece a continuación. Si bien se ve bastante invocado si observamos cada término individualmente y lo dividimos en tres partes, creo que veremos el patrón en el teorema. Lo que hará que sea mucho más fácil de recordar. Observe la cantidad x más y elevada a la potencia de n. Cada término tiene una combinación. Y cada término también tiene una parte sí parte hay. Observe que para la cantidad x más y elevada a la potencia de n, las combinaciones son n, elija 0, luego n elija 1, n elija 2 y así sucesivamente hasta n elija n. Luego, al observar los factores de x e y, observe cómo el primer término tiene n factores de x donde n es el exponente original en el binomio y 0 factores de y luego los términos sucesivos eliminan factores de x y comienzan a recoger factores de y. Observe que el segundo término tiene x a la potencia de n-1, y al primero. Así que dejamos caer un factor de x y recogimos un factor de y. Y el patrón continúa. El siguiente término tenemos x para la potencia de n-2, y a la segunda. Continuamos esto hasta que tengamos x a la potencia 0 y a la enésima. Entonces, para expandir la cantidad 2x menos 3 elevado al cuarto, el primer término tendrá la combinación 4 elegir 0. Y entonces nuestro primer término es 2x, y el segundo término en el binomio es negativo 3 ya que tenemos menos 3. Entonces tendremos 4 factores de 2x, y 0 factores de 3 negativos. Para el próximo término, tendremos 4 elegir 1. Y ahora comenzaremos a descartar factores de 2x y recoger factores de 3 negativos. Entonces tenemos 2x para el tercero, negativo 3 al primero. Para el próximo trimestre tendremos 4, elija 2. Y luego tendremos 2 factores de 2 y 2 factores de 3 negativos. El próximo término tendremos 4 elegir 3. Y tendremos un factor de 2x, y 3 factores de 3 negativos. Además el último término tendremos 4 elegir 4. Y luego tendremos 0 factores de 2x, y 4 factores de 3 negativos. Entonces ahora hemos aplicado el teorema binomial. Solo necesitamos simplificar cada término. Entonces tenemos que evaluar las combinaciones, y luego elevar cada uno de estos términos a la potencia adecuada. Entonces mostraremos todo el trabajo para este. 4 eligen 0. La definición sería 4 factorial dividido por factorial 0 y luego 4 menos factorial 0 de 4 factorial. 2x a la cuarta potencia serían 16x de la cuarta. Y negativo 3 al 0 es igual a 1. Además, 4 elegir 1 es igual a 4 factorial dividido por 1 factorial, 3 factorial. Veces 2x al tercero que sería 8x al cubo. Negativo 3 al primero es igual a negativo 3. Además, 4 elegir 2 es igual a 4 factorial dividido por 2 factorial, 2 factorial. 2x para el segundo es igual a 4x al cuadrado. Negativo 3 al cuadrado es igual a 9. Además, 4 eligen 3 que es igual a 4 factorial dividido por 3 factorial, 1 factorial. 2x a la primera es igual a 2x. Negativo 3 al tercero es igual a negativo 27. Para el último término tenemos 4 elegir 4, que es 4 factorial dividido por 4 factorial, 0 factorial. 2x al 0 es igual a 1. Y negativo 3 al cuarto es igual a 81. Avancemos y continuemos esto en la próxima diapositiva. Para terminar, simplificaremos esto una vez más. Observe aquí que tenemos 4 factorial sobre 4 factorial que se simplifica a 1. Factorial 0 es igual a 1. Entonces nuestro primer término es 16x para el cuarto. Luego tenemos 4 factoriales divididos por 1 factorial, 3 factoriales. Y podemos escribir 4 factorial como 4 veces 3 factorial. Tenemos 1 factorial, 3 factoriales en el denominador. Observe cómo esto se simplifica a 1. Entonces esto se simplifica muy bien a 4.
Entonces, el próximo término tendrá 4 veces 8 veces negativo 3, eso es negativo 96x al tercero. Entonces tenemos menos 96x al tercero. A continuación tenemos 4 factoriales divididos por 2 factoriales, 2 factoriales. Así que sigamos adelante y escribamos eso como 4 veces 3 veces 2 veces 1. Más de 2 veces 1 vez 2 veces 1. Bueno, 2 por 2 es igual a 4. Entonces esto se simplifica a 1. Entonces esto se simplifica muy bien a 6. Entonces tenemos 6 veces 4 veces 9. Que es igual a 216. Entonces tenemos más 216x al cuadrado. A continuación tenemos 4 factoriales divididos por 3 factoriales, 1 factorial. Bueno, esta fracción es equivalente a esta fracción que se simplificó a 4. Entonces tenemos 4 veces 2 veces negativo 27, lo cual es igual a 216 negativo. También tenemos un factor de x, entonces tenemos menos 216x. Y luego, para este último término, esta fracción es equivalente a esta fracción aquí, pero también podemos ver que esto se simplifica a 1. El último término sería más 81. Esta es nuestra expansión para la cantidad 2x menos 3 elevada a la cuarta potencia. Sin embargo, quiero mencionar que podríamos encontrar el valor de estas combinaciones usando el triángulo de Pascal, que veremos en otro video. Espero que hayas encontrado esto útil.